mandar a prender sus camaritas. Muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto, un verdadero honor trabajar con ustedes, porque sé que realmente modestamente puedo aportar en alguna medida a la formación académica como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me mueve que pueda aportar de alguna medida a la formación integral de ustedes como seres humanos, de tal manera que después se constituyan en personas extraordinarias. Esta es una clase un poquito media diferente. Tengo algunos sentimientos encontrados. Ustedes saben realmente lo importantes que son ustedes para mí, no solo en la parte académica, sino en mi vida. Y definitivamente la noticia de Mayrita me ha calado hondo. Y quisiera en este día definitivamente hacer algo que normalmente no hago. Y quisiera decir de que en este día la clase que voy a dar va en tributo a ella. La clase y todo lo que vaya a hacer el día de hoy realmente está con todo mi especial respeto y consideración que les tengo a todos y cada uno de ustedes. Va por ella realmente hoy y vamos a poner todas nuestras energías para que realmente le podamos transmitir una vibra positiva y que se pueda recuperar y que realmente nuevamente esté con nosotros y que nos alegre con su presencia, con su jovialidad, con su talento, con su don de ser. Así que el día de hoy me van a disculpar, pero voy a hacer una clase en tributo a ella para de esa manera realmente testimoniar y hacer todas las fuerzas necesarias para realmente poder contar con su grata presencia. Muy bien, me voy a permitir entonces pasar y registrar la lista, por favor. Aguirre Viviana. Aguirre Viviana. Presente, ingeniero, ¿Cómo está, buenos días. Vivianita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Alvarado Yajaira. Alvarado Yajaira. Alvarado Yajaira. ¿Estuvo aquí Yajairita? ¿Sí estuvo? No, bueno. Bravo Luis. Bravo Luis. Bravo Luis. Camacho, Camacho Jordi. Camacho Jordi. Camacho. Hola, mi estimado Jordi. ¿Cómo está? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Cartuche David. Cartuche David. Cartuche David. Buenos días, ingeniero. Hola, mi estimado David. Ahora acabo de ingresar. Qué gusto saludarlo. Buenos días. Bienvenido. Castillo Paola. Perdón. Celi Laura. Celi Laura. Celi Laura. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Chamba Patricia. Chamba Patricia. ¿Cómo está, Patsita? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Chimbo Edgar. Chimbo Edgar. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Edgar? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Cuenca Carmen. Cuenca Carmen. Cuenca Carmen. Carmita, por aquí estuvo. Cuenca Carmen. Cuenca Carmen fue la primerita que llegó al aula. Aquí ya la vi. Buenos días, Carmita. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Buenos días. Usted fue la primera que llegó al aula. Felicitaciones. Cueva Joao. Bueno, gracias. Buenos días, ingeniero. Cueva Joao. Presente, ingeniero. Buenos Buenos días. Joao. Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Cueva Eva. Cueva Eva. Buenos días, ingeniero. Presente. ¿Cómo está, mi estimada Eva? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Hurtado Leslie. Hurtado Leslie. Presente, ingeniero. Buenos ¿Cómo días. está, mi estimada Leslie? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Jiménez Talía. Jiménez Talía. Presente, Inge. Buenos días. ¿Cómo está, mi estimada Talía? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Merino Jonathan. Merino Jonathan. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Jonathan? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Ochoa Luis. Ochoa Luis. Ochoa Luis. Ochoa Luis. Bueno. Robles Ana. Robles Ana. ¿Cómo está? Presente, ingeniero. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Romero Fabiola. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Tillahuango Joana. Tillahuango Joana. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Y Troya Dani. Troya Dani. Troya Presente, Dani. ingeniero. ¿Cómo Buenos está, días. Dani? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Tal vez repito. Alvarado Yajaira. Alvarado Yajaira. Presente, ingeniero. Hola, Buenos Yajairita. días. Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Bravo Luis. Bravo Luis. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Presente. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Ochoa Luis. Ochoa Luis.
Conchiva Luis. Inge, el compañero tuvo un problemita que se le estaba actualizando la compu, ya estaba en lo último, dijo que por favor le diga a usted Ya, no hay que problema, no hay ningún problema. ya se debe conectar en un ratito. Tranquilo, no se preocupe. Recién me avisó. Tranquilo, no se preocupe. Yo siempre digo de que la tecnología no debe ser un óbice para que algún estudiante se quede sin la formación académica. Definitivamente, a veces no podemos hacer nada contra la tecnología. Así que tranquilos, no pasa absolutamente nada. Si alguien por A o B circunstancia la tecnología pues no puede estar o por cuestiones familiares, humanas, tranquilas, no pasa absolutamente nada. Bien, entonces la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica que está planificada para el día de hoy. Fíjense lo que yo siempre les digo, ¿no? Pareciera que es una utopía lo que les digo. En todas las clases hay mucha gente que lógicamente no le gusta, ¿no? Tengo algunos estudiantes también que les parece mal, digamos, la formación como a mí me gusta formarlos. Pero bueno, yo no, definitivamente soy un convencido de que puedo contribuir modestamente a la formación académica, pero sobre todo personal de usted. Lo que yo siempre les digo, que en la vida todo es circunstancial, llega, sucede y pasa. Y definitivamente les había señalado también de que en la vida yo creo que lo más importante es tratar de expresar lo que uno siente, eso que decimos de que el amor no puede prescindir de las palabras, miren cómo se hace efectivo, lo que no se nomencla no existe. Ahora realmente en vida hay que hacer las cosas, no hay que arrepentirse definitivamente de lo que uno hace. Y es de fundamental importancia expresar a lo que uno realmente más ama en la vida, lo importante que son para uno. No son adivinos realmente para saber interpretar lo que uno siente. Si no tiene el ser humano no tiene una bolita de cristal para poder andar por la vida adivinando. Es importante realmente nomenclar, es importante trascender, es importante manifestar lo que uno siente, que es de fundamental importancia. Y en la vida estamos, miren, acá es solo de paso, somos transeúntes por la vida es un soplo. Y yo siempre digo, no estamos acá para impresionar absolutamente a nadie, sino estamos realmente para poder de alguna manera trascender y sobre todo inspirar a los seres humanos ternura, confianza, amor, solidaridad. Generalmente nos humanizamos más cuando generalmente nos vemos más seres humanos, más entendibles, más comprensivos hacia los demás, porque todo mundo es un ser aparte, es un mundo aparte. Cada cual realmente es un conflicto diferente y definitivamente debemos saber tolerar y ser tolerantes en este tipo de actitudes. Muy bien. Bien, vamos entonces a revisar la planificación académica de la asignatura para el presente día. El día de hoy quiero terminar con la parte de establecimiento de cultivos in vitro. Vamos a ver entonces la parte final de establecimiento, para luego pasar ya a una segunda parte que sería después de la prueba que voy a tomar, que es ya un poco el manejo de las plantas in vivo, es decir, cuando ya se tiene que manejar en condiciones sépticas, no asépticas. Entonces el día de hoy voy a finalizar con aquello. Recuerden que para la próxima clase, para el día 14 y 19, está previsto hacer la pruebita esta que vamos a tomar sobre soluciones para poder preparar soluciones porcentaje peso y porcentaje volumen. Voy a explicar cómo voy a hacer la prueba. Bueno, en primer lugar, les pido mil disculpas porque hemos tenido que adelantar la prueba. Ustedes saben que nosotros somos docentes que nos debemos a una carrera y por lo tanto tenemos que estar circunscritos a las disposiciones que dan las autoridades. Entonces, a veces la planificación que tenemos como docentes, a veces hay que trastocarla un poco porque tenemos que cumplir con la planificación que se nos da desde las autoridades. Y en ese sentido, pues, de acuerdo a las nuevas disposiciones que hay en la universidad, se tienen que pasar las calificaciones por unidades. Entonces, hay que tener 3 unidades y justamente las calificaciones, en mi caso, pues toca pasar, creo que es a partir del 18, algo así. Bueno. Entonces, en esa razón, pues le había pedido a Leslie, recurrir a su sensibilidad y a su buena voluntad y a la capacidad de liderazgo que ella tiene para comunicarles de que entonces íbamos a adelantar un poquito la prueba y la vamos a hacer entonces el día jueves y el próximo martes vamos a culminar. Yo les agradezco realmente por la comprensión de ustedes. Yo no estoy de acuerdo con este tipo de cosas, les hablo con toda honestidad. A mí no me gusta que los estudiantes estén circunscritos en dar exámenes, en dar pruebas, porque definitivamente a mí no me gusta preparar a mis estudiantes para los exámenes. A mí me gusta prepararlos a mis estudiantes para la vida personal y profesional. Es decir, cuando salgan a la vida profesional, estén en la capacidad de todo lo que entendieron, todo lo que comprendieron, lo pongan en práctica en la aplicación de la profesión como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Pero ustedes saben que hay que cumplir ese tipo de disposiciones, pues bueno, nosotros somos mandados y por lo tanto tenemos que cumplir con ese tipo
de disposiciones que existen desde la parte superior, ¿no? Entonces, el próximo jueves, igual corro lista, igual hago lo que siempre me gusta hacer a mí, un poquito la parte introductoria, y luego de eso, entonces, vamos a empezar el examen. Más o menos se demoran, creo, unos 5, un poquito más, tal vez. Necesitan tener una calculadorita, necesitan tener un papelito en blanco con un esfero azul y un rojo para que hagan los cálculos, ¿sí? Entonces, el día jueves, corro lista, luego en orden de lista nuevamente vuelven a ingresar, ¿no? Y estén pendientes porque inmediatamente que termine un estudiante empieza otro. Entonces el día jueves vamos a ver si avanzamos con un porcentaje y los estudiantes que no avancen, entonces vamos a culminar igual el día martes, ingresamos todos, corro lista, igual vamos ingresando y de esa manera entonces vamos a cumplir con esta prueba que tenemos, ¿no? No se olviden de seguir trabajando en lo que tiene que ver con el estudio del caso que están analizando. Y lógicamente lo que estamos aprendiendo de soluciones, ahora lo van a entender más fácilmente porque están justamente trabajando en los diferentes trabajos de investigación de tesis con concentraciones. Justamente el día de ayer los estudiantes de noveno ciclo hacían la segunda presentación de su proyecto de investigación de tesis y justo hay una estudiante que está trabajando conmigo, va a trabajar en Calliogenes en orquídeas, y justamente ella daba las concentraciones, va a trabajar con AIA y va a trabajar con quinetina y diferentes concentraciones. Entonces, anoche estuvimos un poquito preparándola para que más o menos conozca la forma, justamente cómo preparar soluciones porcentaje peso y porcentaje volumen. Y por ello, entonces, al final de la clase del día de hoy, me ha pedido Jordi de que podamos hacer tal vez algunos ejercicios, explicar un poquito la cuestión de las soluciones con el mayor de los gustos. A mí lo que me gusta es que el estudiante entienda, antes me molesta que no me lo hayan dicho, Jordi me dice que algunos han tenido algunas dudas, con el mayor de los gustos, con todo gusto. Entonces voy a preparar incluso un ejercicio para que ustedes vean exactamente cómo se tienen que calcular las soluciones. A mí lo que me interesa es de que aprendan. A mí no me interesa que el día del examen se caigan o que el día del examen digan, oiga, 0. No, no, o sea, no va conmigo eso. A mí me interesa que el estudiante realmente pueda empoderarse del conocimiento y al empoderarse del conocimiento se esté empoderando de los resultados de aprendizaje que habíamos trabajado en el sílabo, ¿no? Entonces voy a explicar con ejercicio y bueno, ahí vamos a hacer preguntas de lo que ustedes estimen conveniente de tal manera que puedan salir de la mejor manera. Además son cuestiones de 2, reglas de 3, que no es nada complicado, no hay nada difícil, ¿no? Bien, entonces vamos a proceder entonces a culminar la temática que les hablaba relacionada con el establecimiento de cultivos in vitro. ¿Me confirman, por favor, si están observando la presentación? Por favor, ¿me confirman? Si están observando. Sí, ingeniero. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos entonces a continuar con el establecimiento de cultivos in vitro. Y el día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el aislamiento, la inoculación y el repicado in vitro del material vegetal. Les contaba de que esta niña va a trabajar en Calliogenes de orquídeas y justamente ella va a trabajar con vitroplantas, es decir, va a trabajar con plantas que han sido crecidas en condiciones controladas, que han sido inoculadas en condiciones controladas y va a utilizar ese material para hacer la propagación, utilizando justamente protocormos. Es decir, pero va a utilizar protocormos in vitro, es decir, de vitroplantas, y entonces ella va a tener que hacer el aislamiento, va a tener que hacer la inoculación y va a tener que hacer el repicado del material vegetal. Entonces me voy a permitir explicar en qué consiste el aislamiento, en qué consiste la inoculación y en qué consiste el repicado, que incluso habla en los estudios de caso, también en algunos trabajos de investigación. Se trabajó realmente haciendo, por ejemplo, subcultivos. Entonces vamos a ver realmente en qué consiste este tipo de temáticas. Primero vamos a ver lo que tiene que ver con el aislamiento del material vegetal. Generalmente, antes de hacer la inoculación del material vegetal en el medio de cultivo, ya sea que sea líquido o sólido, es necesario preparar el material vegetal. Entonces, a ese trabajo de preparar el material vegetal, qué sé yo, utilizando diferentes herramientas, diferentes utensilios, diferentes materiales como pinzas, biturís, tijeras, etcétera, etcétera, decimos que se conoce con el nombre de aislamiento del material vegetal. Es decir, es la preparación del material vegetal antes de hacer la desinfección, antes de hacer la inoculación in vitro. ¿Por qué? Porque generalmente el explante, cuando se lo trae del campo, se lo trae de un invernadero, puede sufrir algún daño, ¿no? Puede ser que el tejido se necrose, puede ser que el tejido tal vez sufra alguna modificación y es importante realmente hacer el proceso de aislamiento.
Luego de la desinfección igual, el material vegetal ya ha sido desinfectado utilizando diferentes productos, por ejemplo, hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, sulfato de cobre, agua oxigenada, etcétera, etcétera. Y el material siempre sufre algún desgaste, siempre sufre generalmente algún deterioro, especialmente de las partes apicales. Entonces, también se hace en este caso aislamiento para preparar el material vegetal. Pero eso ya se hace en el flujo laminar, es decir, se hace en condiciones totalmente estériles. El aislamiento a su vez tiene como objetivo fundamental no solo preparar el material vegetal, sino considerar el tamaño apropiado, el tamaño adecuado del explante para hacer la inoculación in vitro. Esto es de fundamental importancia, miren. En la clase anterior decíamos de que existen algunas máximas en cultivo de tejidos vegetales. Por ejemplo, de que a medida que disminuye el tamaño del explante, aumenta la complejidad, aumenta la dificultad de hacer cultivo de tejido. Eso dijimos en la clase anterior, esta máxima. Entonces, a medida que disminuye el tamaño del explante, aumenta la complejidad, entonces, del cultivo de tejidos. A medida que disminuye el tamaño del explante, disminuyen también las reservas intrínsecas o endógenas que tiene el explante y por lo tanto, entonces, el medio de cultivo debe ser mucho más, qué sé yo, complejo. Debe tener mayor cantidad de elementos nutritivos. Eso decíamos en la clase anterior, de que existen algunas máximas en cultivo de tejidos vegetales. Entonces, en el proceso de aislamiento, es de fundamental importancia considerar el tamaño apropiado en el que hay que dejar el explante previo a la inoculación in vitro. Y lógicamente, para ello es necesario entonces aislar, eliminar, retirar. Por ejemplo, hay partes muertas, hay partes necrosadas, hay partes dañadas que les produce, en este caso, la solución desinfectante, y entonces a través del aislamiento eliminamos ese tipo de partes que definitivamente no van a tener un proceso regenerativo cuando se inoculan en condiciones controladas. En esta fase del aislamiento hay que tomar en cuenta dos aspectos fundamentales. El primero que les decía, el tamaño del explante. El tamaño del explante tiene que ver con la cantidad de reservas nutritivas, con la cantidad de reservas alimenticias intrínsecas, endógenas que lleva el explante. Entonces decíamos, el explante generalmente a medida que disminuye también la cantidad de reservas nutritivas. Y al disminuir las cantidades de reservas nutritivas, es necesario suministrarle de manera exógena todos los elementos nutritivos que anteriormente le daba el sistema complejo e interdependiente. ¿Se acuerdan que en la clase anterior decíamos de que la planta es un organismo fotoautotrófico? Es el resultado de las divisiones sucesivas del cigoto y que por lo tanto, siendo un sistema complejo e interdependiente, está formado por diferentes partes constitutivas, que una depende de la otra. La raíz se encarga de la absorción, del transporte del agua, de los elementos nutritivos, las hojas se encargan del proceso de la fotosíntesis, todo forma un sistema complejo e interdependiente. Entonces, si nosotros realmente disminuimos el tamaño del explante, disminuye también la cantidad de reservas nutritivas y por lo tanto tendríamos que suministrarle de manera exógena. Entonces, el primer elemento a considerar dentro del proceso del aislamiento es la cantidad de reservas nutritivas. Por ejemplo, hablemos de un meristemo, hablemos frente a un pedazo de una hoja o a un explante, no sé, de una yema axilar. Posiblemente a la yema axilar lleve mayor cantidad de reservas nutritivas que un meristemo, no sé, de una orquídea. Entonces, el meristemo de la orquídea tendríamos que suministrarle de manera exógena todos los elementos nutritivos que anteriormente le daba el sistema complejo e interdependiente. Primer elemento a considerar entonces la cantidad de reservas intrínsecas, es decir, el tamaño del explante. El segundo elemento que hay que considerar cuando se hace el aislamiento es el tamaño de la herida, es decir, el tamaño de la incisión, del corte o de la superficie que es afectada en el explante. ¿Y por qué digo que este aspecto es importante? Por dos factores fundamentales. A medida que se incrementa la incisión, a medida que se incrementa el tamaño de la herida, de la superficie cortada, generalmente existe una mayor superficie útil, por donde realmente pueden haber dos factores, uno positivo y otro negativo. El positivo que aumenta la superficie por donde el explante puede absorber los nutrientes del medio de cultivo. Es decir, existe un mayor espacio
por donde el explante puede tomar del medio de cultivo todos los compuestos orgánicos e inorgánicos. Esa es una ventaja. Pero la otra desventaja es de que a medida que se incrementa el tamaño de la herida, de la incisión o del corte, que generalmente se hace en la base del explante, se incrementa la producción de fenoles. Es decir, decíamos de que los tejidos tienen la propiedad de que inmediatamente cuando sienten una herida o sienten un corte, automáticamente secretan una sustancia. Ese tipo de sustancia se conoce con el nombre de fenoles. Y desde el punto de vista fisiológico, es una medida natural de defensa que tiene la planta. Porque en esa parte se produce una capa de abscisión, es decir, las células mueren. Y al morir las células, generalmente al llegar una espora de un hongo, de una bacteria, no pueden penetrar al interior del sistema vascular de la planta. Ese es un mecanismo de defensa natural que tiene la planta. Pero cuando ese fenol toma contacto con el oxígeno y con la luz, toma una coloración oscura, una coloración carmelita, una coloración café, una coloración negruzca, y automáticamente las células mueren. Desde el punto de vista fisiológico, una medida correcta de la planta de defenderse de factores bióticos y abióticos del medio externo. Pero desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de la regeneración de los tejidos, es una medida totalmente contradictoria porque las células ahí mueren y por lo tanto no hay regeneración natural. Por ello entonces, de que en el momento del aislamiento es de fundamental importancia considerar el tamaño de la herida, de la incisión o del corte, porque es determinante en la producción de fenoles, y la producción de fenoles generalmente va acompañada de la oxidación fenólica, y lógicamente si no controlamos la oxidación fenólica, se producirá la subsiguiente contaminación de los explantes. Segundo elemento a considerar, ya hemos visto el aislamiento, es la inoculación del material vegetal. La inoculación in vitro de los explantes es una técnica, ¿no? Es un método alternativo, mediante el cual el explante se pone en contacto con el medio de cultivo en condiciones de total asepsia. La inoculación ya se hace en la cámara de flujo laminar, es decir, en condiciones donde existen o donde se extreman todas las condiciones de asepsia, de tal manera, entonces que el material vegetal no se nos vaya a contaminar. ¿Cómo hay que hacer la inoculación? La inoculación generalmente ya se lo hace entonces en el flujo laminar y cerca del mechero de gas o el mechero Bunsen. Y entonces colocamos ligeramente inclinado el tubo de ensayo o el frasco de vidrio para que de esa manera entonces el calor del mechero Bunsen impida el ingreso de microorganismos aeróbicos que pueden existir en el ambiente. Y de esa manera entonces vayan a contaminar el medio de cultivo. Entonces, lo ideal es tratar de destapar el frasco o destapar el vidrio cerca del mechero de gas y de esa manera entonces realizar la inoculación in vitro de los explantes para evitar entonces que de esa forma se pueda contaminar especialmente por microorganismos aeróbicos. Ahora, muy bien, ¿cómo podemos hacer la inoculación? ¿Cómo se puede realmente hacer la siembra del explante en el medio de cultivo? Particularmente cuando se hace la inoculación en el medio de cultivo sólido, existen diferentes métodos que se pueden utilizar para hacer la inoculación de los tejidos. Estos métodos de inoculación están en función, por ejemplo, del tipo de patrón de crecimiento que se quiere producir. Están en función de la cantidad de fenoles que produce el explante. Entonces, cuando nosotros realmente hacemos la inoculación in vitro en un medio de cultivo sólido, recuerden que el medio de cultivo sólido era aquel que tenía en su composición el agar. Y el agar decíamos que era una sustancia orgánica que se aislaba de las algas marinas y que lo hacía era, le daba consistencia al medio de cultivo. Es decir, lo volvía gelatinoso al medio de cultivo. Desde esa perspectiva, entonces, cuando se hace la inoculación in vitro de los explantes, especialmente en un medio de cultivo sólido, pueden utilizarse 4 tipos o 4 métodos de inoculación. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y las características que tiene cada método de inoculación. El primer método de inoculación que se puede hacer es la inoculación superficial. ¿Cuándo se hace inoculación superficial? Generalmente la inoculación superficial se hace cuando se utilizan explantes pequeños. Por ejemplo, semillas, hablemos de un meristemo, hablemos, no sé, de un protocormo. Entonces, ¿en qué consiste la inoculación superficial? Consiste en
hacer la inoculación del explante, que puede ser una semilla, puede ser un meristemo, puede ser un protocormo, sobre la superficie del medio de cultivo. ¿Con qué finalidad se hace la inoculación sobre la superficie del medio de cultivo? Para que de esa manera el explante no vaya a morir por asfixia, es decir, por falta de oxigenación. En el caso, por ejemplo, de las orquídeas, yo les decía que las orquídeas, en el caso de la Cattleya, por ejemplo, las semillas son totalmente diminutas, prácticamente se parecen a una verdadera harina. Entonces, si yo logro introducir ligeramente la semilla en el interior del medio de cultivo, posiblemente la semilla muera por, en este caso, por falta de oxígeno. Entonces, al inocular, ya sea un meristemo, un protocormo o una semilla sobre la superficie del medio de cultivo, existe mayor oxigenación. Y eso es lo que generalmente se hace cuando se siembra, por ejemplo, semillas de orquídeas, ¿no? Es decir, se inocula sobre la superficie del medio de cultivo toda la semilla, que prácticamente es un verdadero polvo, ¿verdad? Y la semilla, entonces, al disponer de mayor cantidad de oxígeno, entonces generalmente se le facilita la germinación del embrión. Igual cosa se puede hacer para los meristemos, igual cosa se puede hacer para protocormos, es decir, para explantes pequeños. Entonces, en el caso de explantes pequeños, hacemos una inoculación superficial. Segundo método de inoculación es la inoculación polar. ¿En qué consiste la inoculación polar? Hay un investigador que yo lo sigo mucho y lo leo mucho, se llama Víctor Villalobos, un mexicano, que es pionero en trabajar básicamente en especies forestales. Él ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con cotiledones inmaduros en Pinus pátula y Pinus tropicalis, que hay mucho en México. Y él, por ejemplo, dice que la inoculación polar es de fundamental importancia, especialmente cuando uno logra poner la base fisiológica del explante en contacto con el medio de cultivo. Cuando uno hace el aislamiento, en el explante quedan dos partes, o quedan dos incisiones o dos cortes. Un corte que se hace a bisel, que queda en la parte basal, en la parte fisiológica del explante. Y el otra incisión que queda en la parte apical. En la parte apical generalmente se hace un corte de forma transversal. Dijimos que a medida que se incrementa la herida del explante o la incisión en el explante, se incrementan las posibilidades de proliferación. Entonces, la inoculación polar es la inoculación en donde colocamos la base fisiológica del explante en contacto con el medio de cultivo. Por eso algunos también, Villalobos le llama a esta inoculación derecho o derecha. Es decir, exactamente como crece desde el punto de vista de la topófisis el árbol en el campo. ¿Se acuerda que decíamos en la clase anterior, decíamos la importancia que tiene en el crecimiento de las plantas la topófisis? Decíamos que a medida, por ejemplo, qué sé yo, que las ramas se acercan al tallo, desde el punto de vista de la topófisis, tienen mayores posibilidades de formación de raíces. A medida que las ramas se retiran de la raíz y se acercan al ápice, tienen mayores posibilidades, en cambio, de proliferación de brotes axilares. ¿Por qué? Por la incidencia de la topófisis, ¿no? Entonces, Villalobos dice de que la inoculación polar es la inoculación derecho o derecha. Es decir, en donde la base fisiológica del explante la ponemos en contacto con el medio de cultivo. Es decir, entonces, la parte que hemos cortado a bisel del explante en la parte basal es la que está en contacto con el medio de cultivo. ¿Cuáles son las desventajas que tiene este método de inoculación? Recuerden ustedes que decíamos de que en la parte basal es donde se produce la mayor cantidad de fenoles. A eso se suma si el tamaño de la incisión, si el tamaño del corte es más grande, la base fisiológica del explante produce mayor cantidad de fenoles. Y al inocular el explante ligeramente en el medio de cultivo sólido, generalmente todos los fenoles que produce la parte basal rápidamente se depositan en el medio de cultivo y por lo tanto se puede producir una rápida fenolización. Incluso en la base del explante se ve un halo oscuro, se ve un halo de color negro, lo que significa que el explante inmediatamente se ha fenolizado. Y lógicamente, subsiguiente a la fenolización, viene la contaminación del explante. El día de mañana se gradúa la última tesista del proyecto Cinchona, que justamente en cambio ya trabajó en formación de raíces en Cinchona. Y uno de los mayores problemas que tenía era la fenolización. Entonces, en el fin de semana que nos reunimos para revisar la exposición que va a ser el día de mañana, entonces yo le decía a ella, por ejemplo, uno de los graves problemas que tuvimos para el proceso de enraizamiento es la fenolización. ¿Y por qué? Porque en la inoculación polar, la base fisiológica produce mayor cantidad de fenoles.
Y esos fenoles se logran depositar, no se difunden en el medio de cultivo sólido. Posiblemente en el medio de cultivo líquido se difundan más fácilmente porque el agua que está conformando el medio de cultivo generalmente permite lavar la base fisiológica del medio. Se forma un halo oscuro, un halo marrón, un halo negro, y subsiguiente a eso viene la contaminación. Es decir, inmediatamente que el tejido se oxida, inmediatamente que el tejido se produce la oxidación fenólica, viene la subsiguiente contaminación. Entonces, este es un inconveniente que tiene el método polar, especialmente en explantes que tienen esa particularidad de producir una gran cantidad de fenol. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del banano, porque en el caso del guineo. El guineo yo diría que es campeón del mundo en producción de fenoles. Hay algunas plantas que son campeones del mundo para mí, verán. El banano es campeón del mundo en fenolizar. En cambio, el coco es campeón del mundo en endospermo líquido. Es el que tiene la mayor cantidad de endospermo líquido dentro de la semilla. Método de inoculación apolar. Entonces, Villalobos patentó un método de inoculación apolar, que es un método de inoculación invertido. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la parte basal, que es la que produce la mayor cantidad de fenoles, se encuentre fuera del medio de cultivo. Y la parte apical, que es la que produce menor cantidad de fenoles desde el punto de vista de la topófisis, entonces queda dentro del medio de cultivo y entonces produce menor cantidad de fenoles. Por eso decimos que la inoculación apolar es una inoculación invertida, es una inoculación al revés, como decimos en el argot popular, qué sé yo, de patas, ¿no es cierto? Es decir, cuando ponemos la parte apical en contacto con el medio de cultivo. De tal manera entonces que la base fisiológica del explante queda fuera del medio de cultivo. Van a ver los resultados que obtuvo Villalobos con este método. Él prácticamente hizo la inoculación invertida o la inoculación apolar o la inoculación al revés y van a ver que en este método generalmente existe, por un lado, una mayor oxigenación de la parte basal y justamente la parte basal es la que está fuera del medio de cultivo, fíjense. Y da la casualidad que desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de la topófisis que habíamos conversado en la clase anterior, generalmente es donde se produce la mayor cantidad de formación de raíces adventicias. Fíjense, yo les decía que desde el punto de vista de la topófisis, las ramas, a medida que se acercan a la base del cuello, del tallo, existen mayores posibilidades de formación de raíces. A medida que se aleja del tallo y se va hacia el ápice, en cambio se incrementan las posibilidades de proliferación. El método de inoculación apolar, dice Villalobos, de que por un lado tiene mayor oxigenación, es decir, la parte basal, que es donde se forman las raíces adventicias, generalmente tiene mayor disponibilidad de oxígeno. Y al tener mayor disponibilidad de oxígeno, generalmente existen mayor facilidades para la formación de raíces adventicias, por un lado. Por otro lado, la parte apical, en cambio, que es la que se introduce ligeramente en el medio de cultivo, como tiene un corte transversal, produce menor cantidad de fenoles. Y al producirse menor cantidad de fenoles que en la parte basal o en la parte fisiológica, entonces logran a difundirse menos en el medio de cultivo. Es decir, por un lado, se logra tener menor oxidación fenólica y por otro lado se logra tener mayor disponibilidad de oxígeno para la formación de raíces adventicias. Esto generalmente pasa, verán, tendrán de repente la curiosidad tal vez de poner una hojita, no sé, de begonia, una hojita de gloxinia en una botellita con agua. Ya en el ejercicio, pongan una hoja con la parte basal dentro del agua y otra con la parte apical. Van a ver que en la parte apical forma más fácilmente raíces. Porque de esa manera, entonces el tejido tiene mayor disponibilidad de oxígeno. Este es un método muy importante cuando generalmente el tejido tiene esa propiedad particular de producir una gran cantidad de fenoles. Cuarto método de inoculación es la inoculación horizontal. Fíjense que Haberland en el año 1902, decíamos que Haberland es considerado el padre del cultivo de tejidos vegetales, porque en 1902 se atrevió a llevar lo que pasaba en el campo y ponerlo en el interior de un vidrio. Y lo hizo con tomate, hizo con raíces de tomate y obtuvo una gran cantidad de material vegetal a través de caña. Muchas de las cosas que funcionan en vivo se repercuten o se retransmiten exactamente en condiciones in vitro. Y eso es lo que sucede con la inoculación horizontal. Generalmente, ¿cómo se siembran muchas plantas que tienen una gran cantidad de vástagos axilares? Por ejemplo, hablemos de la caña de azúcar, hablemos de la yuca,
hablemos del camote, hablemos, no sé, de la jícama, que tienen una gran cantidad de brotes o vástagos axilares, vástagos laterales. ¿Cómo se siembra la caña? La caña claramente la siembran en todo el surco, ponen toda una caña. Y de cada vástago axilar, generalmente sale una yema axilar, sale un brote. Es decir, en el caso, por ejemplo, igual de los tubérculos, la papa, no sé, perdón, el camote, se pone de manera horizontal, la yuca igual, y cada nudito nace un nuevo vástago. La inoculación horizontal tiene ese mismo principio, es decir, de lograr hacer la inoculación, en este caso del explante, ligeramente introducido en el interior del medio de cultivo, pero de manera horizontal. Pero en el explante hay que asegurar que exista mayor cantidad de brotes axilares. Es decir, que tenga una mayor cantidad de yemas axilares. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que, al igual que sucede con la caña, con el camote, con la yuca, de cada brote nos salga un vástago axilar, nos salga un brote axilar. Y de esa manera tener mayor cantidad de material vegetal para poder emprender el trabajo de micropropagación. Ya hemos visto entonces lo que es el aislamiento, hemos visto lo que es la inoculación, y ahora vamos a ver en cambio lo que es el repicado. Vamos a ver entonces lo que tiene que ver con el repicado del material vegetal. ¿Qué decimos que es el repicado del material vegetal? El repicado del material vegetal también se llama el trasplante o los subcultivos del material vegetal. ¿En qué consiste realmente los subcultivos? El subcultivo generalmente, o repicado, trasplante, es una técnica mediante el cual los explantes se transfieren a un nuevo medio de cultivo. Es decir, se transfieren a un medio de cultivo fresco en condiciones de asepsia en el interior de un flujo laminar. Es decir, más o menos como cuando se hace en el campo un almácigo de tomate, ¿no? Recuerden que uno en el campo hace una platabanda, la gente pone la semilla de tomate a chorro continuo y germina una cantidad de semillitas. O igual con el rábano, con la lechuga, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué hace? Se hace un raleo, se hace un trasplante. Entonces, los subcultivos in vitro son similares a los trasplantes que se hacen in vivo. Es decir, tratamos de transferir el explante a un medio de cultivo fresco en condiciones controladas. Es decir, el objetivo fundamental del repicado es tratar de brindar espacio físico a la vitroplanta para que pueda realmente desempeñar o desenvolver un mayor crecimiento, puede experimentar un mayor crecimiento. Y en este caso, como se están utilizando vitroplantas que vienen creciendo en condiciones asépticas, se supone que ese material vegetal está libre de microorganismos. Y al estar libre de microorganismos, no es necesario realizar la desinfección del material vegetal. Por ejemplo, les contaba la tesis de esta señorita que está ahorita en 9º ciclo y que va a trabajar en protocormos de orquídeas. Ella, por ejemplo, va a trabajar con vitroplantas. Entonces me decía, ayer ingeniero, ¿por qué no tengo que desinfectar las vitroplantas? Porque está creciendo en condiciones asépticas, está creciendo en condiciones controladas. Y por lo tanto, entonces, no es necesario hacer la desinfección. Entonces, el repicado o los subcultivos se hace de vitroplantas tratando de transferir los explantes a un medio de cultivo fresco para que pueda expresar un nuevo patrón de crecimiento. Por lo tanto, entonces, para poder hacer el repicado o los subcultivos in vitro, es necesario seleccionar el material vegetal. Es necesario tomar en cuenta vitroplantas que sean vigorosas, que estén en el mismo estadio de desarrollo, es decir, que sean homogéneas, que no estén necróticas, que no estén realmente vitrificadas, por ejemplo. Es decir, utilizar el material vegetal de la más alta calidad. Y desde el punto de vista genético, generalmente se dice de que se pueden hacer hasta 6 subcultivos, ¿verdad? Es decir, si yo parto del explante 1, yo puedo hacer de ese explante 1 6 subcultivos sin que sufra ninguna degeneración genética. Algunos generalmente dicen que cuando ya se hace más de 6 subcultivos, comienza a haber degeneración en el material vegetal. ¿Y por qué hay mucha degeneración del material vegetal? Porque es el material vegetal que tiene una carga genética que se está contaminando a medida que van haciéndose los subcultivos. Es decir, lo que se dice vulgarmente, hay mucha consanguinidad. No sé si ustedes han oído a veces en el campo, yo me acuerdo que antes la gente en el campo, en Calera, cuando decía la gente, decía, oye, no hay que casarse con el primo o la prima porque hay la posibilidad de que haya mucha consanguinidad y puede haber degeneración genética. En los subcultivos se puede practicar hasta 6 subcultivos.
Y luego del sexto subcultivo, se corre el riesgo de que realmente se puedan presentar degeneraciones genéticas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en alguna oportunidad, en una práctica en Cuba, para poder demostrar aquello, hacíamos en el séptimo subcultivo un aislamiento de un explante, y el explante, en vez de comenzar, qué sé yo, a crecer desde el punto de vista de la topófisis verticalmente, se comenzaba a inclinar. Las raíces realmente comenzaban a tener un fototropismo, qué sé yo, negativo, o viceversa el tallo, un fototropismo positivo. Entonces puede producirse un tipo de degeneración genética en el material vegetal después del sexto subcultivo. Pero miren lo que es tener 6 subcultivos. Es decir, si yo parto de un explante 1, tengo 6 explantes. Pero si esos a su vez tengo 200 tubos de ensayo, tendría una mayor cantidad que se incrementa la tasa de multiplicación potencial. ¿Cuándo se hace el replicado? ¿Cuándo se hace el trasplante? ¿O cuándo se hace el subcultivo de los explantes? Primero, cuando el tubo de ensayo que contiene el material vegetal, primero hay que colocarlo de manera horizontal, cerca del mechero de gas, para de esa manera poder sacar la vitroplanta. Es decir, para que no se nos vaya a contaminar en el momento de extraer el material vegetal. Para ello es importante, fíjense aquí vuelta así, utilizar el alcohol de 96%, porque este alcohol tiene menos contenido de agua. Y por lo tanto, no deja esa estela de agua que sí deja el de 70. Entonces, primero esterilizamos externamente el material de vidrio que contiene la vitroplanta, que puede ser un tubo de ensayo, que puede ser un frasco, y entonces extraemos la vitroplanta. Una vez que hemos extraído la vitroplanta, lógicamente esto se hace en la cámara de flujo laminar, entonces destapamos con mucho cuidado la tapa, el tapón del recipiente cerca del mechero de gas. Destapamos y luego procedemos entonces a extraer la vitroplanta. Una vez extraída la vitroplanta, entonces la colocamos en una caja Petri o en una cajita que permita realmente hacer, con el uso de pinzas y bisturí, comenzamos a hacer disección del material vegetal. Y entonces aquí es de fundamental importancia considerar lo que decíamos en el aislamiento, el tamaño del explante y la incisión del corte o de la herida. Entonces, comenzamos a trocear el material vegetal, comenzamos realmente a subdividir el material vegetal. Fíjense, de tal manera que de cada vitroplanta pueden salir, qué sé yo, 3, 4, 5, 6, 7 explantes, pero siempre y cuando dejar un considerable número de vástagos axilares. Entonces, una vez que hemos procedido a trocear el material vegetal de la vitroplanta, ya tenemos explantes individualizados. Imagínense si eso hacemos durante 6 subcultivos, vamos a tener una mayor cantidad de material vegetal. Se va a incrementar la tasa de multiplicación potencial. Entonces, hemos retirado la planta, hemos procedido a trocear el material vegetal y ahora entonces a continuación lavamos la base del explante para que se puedan eliminar pequeñas trazas posiblemente de sustancias fenólicas y que vayan a contaminar el nuevo medio de cultivo. Procedemos a secar en un papel filtro y luego volvemos a inocular el explante en el medio de cultivo nuevo, en el medio de cultivo fresco, para que de esa manera entonces demuestre un crecimiento y desarrollo. Entonces, repito, una vez que hemos troceado el material vegetal, lavamos la base del explante, secamos en papel secante, en papel filtro, y luego procedemos a hacer la inoculación del explante sobre el medio de cultivo fresco. Y de esa manera entonces hacemos el replicado, los subcultivos o el trasplante in vitro de las vitroplantas. Veamos ahora cuándo o cuáles son las razones por las cuales se puede hacer subcultivos. Es decir, cuando uno hace un subcultivo, cuando el investigador siente la necesidad de hacer un subcultivo. Yo siempre digo de que para mí la investigación es un arte, porque es el arte de acertar y de errar. En algunos casos, cuando el investigador pega en la cabeza del clavo y acierta, definitivamente se siente feliz, se siente contento. A veces cuando no da en la cabeza del clavo, el investigador como que no se siente tan a gusto. Pero yo siempre digo que a veces el investigador aprende más cuando no da en la cabeza del clavo, es decir, cuando se equivoca más. Entonces, siempre el investigador tiene que estar observando. La observación es de manera fundamental. Yo por siempre les digo a los chicos cuando doy proyectos de investigación, digo que para mí la curiosidad y la observación son la base de la investigación científica. Y por eso que esa máxima que dice, yo siempre les digo a los chicos cuando empiezo la clase de proyecto, les digo, la curiosidad mató al gato. Y una estudiante me dijo, ingeniero, ya hay una máxima que dice, pero el gato murió sabiendo. Es decir, el investigador tiene que estar
pendiente observando el comportamiento del explante. ¿Cuándo entonces una primera razón para hacer un subcultivo? Recuerde que el explante es un ser vivo que se está consumiendo el medio de cultivo, que está alimentándose del medio de cultivo, que está absorbiendo los macros, los micros, los compuestos orgánicos, las vitaminas, los reguladores de crecimiento, por lo tanto está agotando el medio de cultivo. Y puede llegar un momento en el cual se agote por completo el medio de cultivo y si no lo cambio a un medio de cultivo fresco, el explante puede morir por inanición. Anoten en el glosario, inanición quiere decir muerte por falta de alimento. Inanición quiere decir muerte por falta de alimento. Entonces pongan en el glosario, inanición, muerte por falta de alimento. Entonces, primera razón, cuando el medio de cultivo se ha agotado, debido a que el explante ha consumido las sustancias nutritivas del medio y por lo tanto puede morir por inanición. Si no lo cambio a un medio de cultivo fresco, entonces el explante está condenado a la muerte. Segunda razón por las cuales puedo hacer el subcultivo. El medio de cultivo, generalmente cuando existe una subida del pH, es decir, cuando el pH se vuelve muy alcalino, se comienza a ver una concentración de sales y azúcares. Y al comenzar a ver una concentración de sal y azúcar, el medio de cultivo se comienza a quebrar, se comienza a resecar. Entonces se evaporan las sales y el explante, si lo seguimos manteniendo ahí, definitivamente va a morir. Entonces, otra razón por la cual yo hago un subcultivo o hago realmente el repicado, cuando el medio de cultivo se ha secado debido a una elevada concentración básicamente de sales y básicamente de sacarosa. ¿Cuándo otra razón hago el subcultivo? ¿No? ¿Qué sé yo? He hecho germinar semillas de cinchona, por decirlo, en tubos de ensayo. Y he puesto sobre un caballete de papel filtro. Y llega un momento en el cual la cinchona o cualquier especie vegetal comienza a crecer a tal punto que incluso comienza a doblar el tubo de ensayo, se comienza a doblar el ápice terminal. Es decir, llega a la base de la tapa del tubo o del frasco y la vitroplanta se comienza a doblar. Comienza a tomar el tallo un geotropismo positivo. Es decir, quiere irse hacia el centro nuevamente del medio de cultivo. Entonces, ese es el momento oportuno para sacar la vitroplanta, trocearla y hacer un subcultivo. Es decir, cuando el tejido, cuando la vitroplanta ha crecido demasiado y amenaza con incluso levantar la tapa del frasco o del tubo, entonces inmediatamente troceamos el material vegetal y entonces lo utilizamos para hacer un nuevo subcultivo. Otra razón, cuando queremos utilizar el material vegetal para iniciar otra etapa o fase de crecimiento. ¿Recuerdan ustedes que decíamos que en cultivo de tejidos básicamente habían diferentes fases? Pero decíamos que solo nos quedábamos con la fase de implantación, teníamos la fase de brotación o proliferación, la fase de enraizamiento y la fase de adaptación. Hoy prácticamente estamos terminando ya con la fase de, implantación, ¿no es cierto? Con la fase de, en este caso, de los tejidos inoculados in vitro. Entonces, yo estoy en la fase, por decir algo, qué sé yo, de implantación. Y necesito pasar el material vegetal a la fase de enraizamiento. O necesito pasar el material vegetal a la fase de proliferación. Entonces, es el momento propicio para poder pasar el material vegetal, el explante, a un medio de cultivo fresco, a un nuevo medio de cultivo nuevo, en donde vaya a inducir otro patrón de crecimiento. ¿Qué sé yo? Estoy en la fase de proliferación, en donde estaba trabajando con altas concentraciones de citoquininas y ahora quiero pasar a una fase de enraizamiento en donde en cambio cambia la composición química del medio de cultivo y comience a utilizar auxinas. Por ejemplo, ácido acético, ácido naftalenacético, 2,4-diclorofenoxiacético, ácido indolbutírico. Entonces, otra razón cuando quiero cambiar el patrón o la fase de crecimiento. Otra razón, cuando generalmente en el tejido, básicamente, en la base del explante, comienza a haber producción de fenoles. Esto se produce especialmente en las primeras semanas de inoculación de los tejidos. Decíamos de que una de las particularidades que tiene el tejido es de que en la base fisiológica del explante tiene la propiedad de producir sustancias fenólicas. Estas sustancias fenólicas, en presencia del oxígeno y la luz, toman una coloración oscura, es decir, se oscurecen y pueden volver tóxico al medio de cultivo. Entonces, hago el subcultivo para tratar de salvar el material vegetal. Esto generalmente se hace en el guineo, ¿verdad? En el banano, para evitar perder, imaginen lo que es un meristemo caulinar. Entonces, inmediatamente el tejido necrosa,
El banano es campeón del mundo en formar sustancias fenólicas, en tener oxidación fenólica. Entonces, esas sustancias fenólicas, generalmente si es un medio de cultivo sólido, no se difunden. Si es un medio de cultivo líquido, se difunden más o menos. Pero es necesario cambiar el material vegetal a otro medio de cultivo para salvar el material vegetal. Es decir, para que el material vegetal no se pueda perder y entonces hacemos un subcultivo. Otra razón, cuando queremos cambiar de patrón de crecimiento. Recuerden ustedes que decíamos que de Fossard, habíamos señalado en la clase anterior, que decíamos que de Fossard él decía de que existen tres formas de clasificar los cultivos de tejidos vegetales. Sea un tejido organizado, tejido no organizado y tejido no organizado, organizado. El tejido organizado, decíamos, es aquel que conserva el mismo patrón de crecimiento. El cultivo de tejidos no organizado, aquel que solo altera el patrón de crecimiento, solo cambia el patrón de crecimiento y puede llegar a la formación de un callo. Y el tercer tipo, no organizado, organizado, partimos de un callo para tener brotes de novo. Entonces, yo hago un subcultivo cuando yo quiero cambiar de patrón de crecimiento. Por ejemplo, qué sé yo, he logrado la inducción de callos a través de hojas de Cinchona officinalis o a través de hoja, no sé, de aliso o hoja de una especie forestal. Ya tengo callo. Y ahora quiero cambiar el patrón de crecimiento. Ahora quiero tener mayor cantidad de material vegetal. Y entonces preparo un nuevo medio de cultivo, qué sé yo, donde voy a tener, por ejemplo, brotes de novo. Y entonces hago la transferencia del esplante, hago el subcultivo del esplante a un medio de cultivo fresco. O ya tengo, qué sé yo, brotes y ahora quiero tener raíces. Estoy cambiando el patrón de crecimiento. Entonces, otra razón por la cual hago el subcultivo cuando yo quiero cambiar de patrón de crecimiento. Otra razón. ¿Se acuerda que decíamos con el tiempo, el medio de cultivo se comienza a licuar? Y se comienza a licuar porque existe una disminución del pH del medio de cultivo. ¿Se acuerda que decíamos que después del autoclaviado, el medio de cultivo disminuye normalmente entre 0,3 a 0,5 unidades? Es decir, si yo parto de un pH 6, 6,5, después del autoclaviado, yo puedo tener un pH 5,5 a 6. Pero con el tiempo, el pH también se comienza a licuar. Y se comienza a licuar debido a una disminución del pH. Si yo lo dejo al explante ahí, en el interior del medio de cultivo hay una fitotoxicidad. Es decir, existe una sobresaturación de iones hidrógeno. Y al haber una sobresaturación de iones hidrógeno, el explante está condenado a morir. Entonces, inmediatamente que vea yo que el medio de cultivo sólido se ha licuado, es un indicativo, es un referente de que de que el pH ha disminuido y por lo tanto el explante tengo que cambiarlo a otro medio de cultivo fresco. Preparar un nuevo medio de cultivo, ajustar el medio de cultivo a los niveles adecuados y entonces hacer el subcultivo. Otra de las razones, yo les digo que para mí el banano es el campeón del mundo en producción de fenoles. Es una de las plantas que tiene la mayor cantidad de producción de sustancias fenólicas. Prueba de ello es de que corten un racimo de guineo, o corten una hoja de guineo, o corten un guineo, quieran pelar un guineo, la razón por la cual a veces las personas de hoy en día no les gusta hacer qué sé yo, el reto, no les gusta hacer la alberja con guineo, porque en el momento que pelan el guineo, inmediatamente las manos se les manchan. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen una funda plástico, se ponen un guante, o si ese fenol, que es una leche de color blanco, le cae, no sé, en la ropa, le arruinó, si es una camisa blanca, se dañó para siempre y no sale esa mancha. Es decir, el banano produce la mayor cantidad de fenoles. Pero da la casualidad de que el banano, cuando se hace cultivo de tejidos vegetales, solo se reproduce, o la mejor forma de reproducirlo, es a través de meristemos caulinares, se llama. ¿Qué es un meristemo caulinar, verdad? Un meristemo caulinar. Es un meristemo que se encuentra bajo la superficie del suelo. Bajo la superficie del suelo, entonces encontramos, fíjense, el meristemo del banano. A diferencia de las plantas normalmente, que por ejemplo hablemos del meristemo de la cinchona, el meristemo del pino, del eucalipto, del ciprés, del aliso, etcétera, etcétera, está en la parte apical, fíjense. Son meristemos apicales. En el caso del banano, es un meristemo caulinar. Anotarán en el glosario. Meristemo caulinar, aquel que se encuentra bajo el suelo. Es decir, esa es la razón por la cual cuando nosotros vemos una planta de guineo, siembran una plantita de guineo y después de 2, 3 años comienza lo que normalmente en el campo se dice amacollar, no sé si han oído ese término. Es decir, comienzan a salir hijuelos del suelo. ¿Por qué salen los hijuelos del suelo? Porque en el interior del suelo están los meristemos caulinares. Entonces,
Para poder hacer cultivo de tejidos vegetales, generalmente se obtienen, especialmente para el banano, meristemos caulinares. Es decir, hay que sacar todo el meristemo que está bajo el suelo y entonces llevarlo al laboratorio. Y comenzar luego a extraer cada una de las capitas que tienen esas hojitas, qué sé yo, que nosotros en el campo le decimos el chante, ¿no? Lo comenzamos a deschantar, a descarapar, y generalmente el meristemo está oculto, está realmente camuflado en el interior del meristemo caulinar. Ese meristemo, generalmente si lo inocula usted en un medio de cultivo completo, hasta hora o 2 horas, inmediatamente se va a oxidar. Inmediatamente va a formar una sustancia fenólica. Se torna de color negro inmediatamente. Es la razón por la cual yo le decía que el primer trabajo de investigación que hicimos en banano, en agronomía, hace, qué sé yo, unos 10 años, si quiera ser algo, tal vez 12 años, una niña en agronomía dice, ingeniero, quiero hacer la tesis con usted, quiero hacer en banano. Y me acuerdo que esta niña trajo los colinos de banano. Imagínense un costal de meristemos caulinares. O sea, cada planta se sacrifica por un meristemo. Y resulta ser que sembraba el meristemo y a la hora ya estaba totalmente negro, como carbón, como carbón, incluso en medio de cultivo líquido. Y prácticamente no tuvimos mayores resultados. Yo diría que tuvimos, qué sé yo, si tal vez obtuvimos un meristemo que proliferó, fue mucho, fue mucho. Por ello después, hace poquito tiempo, incluso ellas se fueron, miren, a la Politécnica a ver unas experiencias que hacían en la Universidad Politécnica, regresaron, nunca les dijeron absolutamente nada, no les indicaron cómo controlaban la oxidación fenólica, y hace exactamente, creo, 2 años, una niña era de Lauro Guerrero, me acuerdo, de Catacocha, dijo, yo quiero hacer una tesis. Hoy había más posibilidades, porque hay internet, habíamos aprendido más, e hicimos una tesis. Y ahí, por ejemplo, utilizamos diferentes tratamientos usando, por ejemplo, jugo de limón. Utilizamos cisteína y utilizamos ácido cítrico más ácido ascórbico. Y fue fabulosa la cantidad de meristemos caulinares que formaron callo. Me acuerdo que ella trajo en unos costales los meristemos caulinares y después se fue llevando en una camioneta las vitroplantas de banano. ¿Y cómo se hace? Generalmente, ¿cómo hacíamos? Inoculábamos el esplante caulinar, el meristemo caulinar del banano de un tamaño bastante grandecito. Y se lo pasa cada día a un medio de cultivo fresco, se va haciendo subcultivos sucesivos, en un medio de cultivo que solo tiene agua destilada estéril, nada más, nada más. Sobre el caballete se inocula. Y cada día se va pasando a un nuevo medio de cultivo fresco, pero haciendo el aislamiento. Es decir, como el esplante se lo deja grandecito, cada vez se lo va dejando más pequeño, hasta en el tercero o cuarto subcultivo se estabiliza la producción de fenoles y de esa manera sí ya se prepara el medio de cultivo definitivo. Oiga, tuvimos cantidad de material vegetal, cantidad de vitroplantas de banano, que fue fabulosa la formación, lógicamente evitando la oxidación fenólica. Y para evitar la oxidación fenólica, entonces también hay que practicar subcultivos o hacer el repicado de los explantes. En algunos casos, el método de desinfección es perfecto, ha funcionado a maravilla, ¿no? Sin embargo, el método de desterilización del medio de cultivo no fue el adecuado. El agua destilada no estuvo bien esterilizada, la vidrería no estuvo bien esterilizada, qué sé yo, cometimos un error en el momento de la esterilización, y da la casualidad que a veces solo se contamina el medio de cultivo. Fíjense. Por eso digo que el investigador debe tener mucha curiosidad. La observación es la base fundamental del investigador, ¿no? Entonces, cuando uno observa el explante y uno ve que definitivamente el explante está ilecito, está totalmente sano, está totalmente limpio de contaminación, pero resulta ser que en algunos puntos del medio de cultivo aparecen unas coloraciones, que son blanquecinas, que son las hifas del hongo, que son las esporas de las bacterias, y el explante está sano, está totalmente libre de microorganismos. Imagínense un meristemo caulinar. Entonces, ¿qué hacemos? Un subcultivo. Salvamos inmediatamente el material vegetal. Lo sacamos al material vegetal de ahí, lo lavamos, le damos un pequeño aislamiento y lo inoculamos en un medio de cultivo fresco. Es decir, otra razón por la cual hacemos entonces el repicado o el subcultivo de un explante. Es decir, cuando es solo el medio de cultivo el que se ha contaminado. Por eso yo siempre les digo a mis tesistas, les digo, por favor, sean curiosos. La curiosidad es la madre de la sabiduría, verán. Sean curiosos, vean cómo se está comportando el cultivo. Porque, qué sé yo, algunos se contamina solo el medio de cultivo, pero el explante está limpio, está sano. Pasemos el explante a un medio de cultivo limpio, un medio de cultivo nuevo, a un nuevo medio de cultivo para que de esa manera continúe creciendo el explante.
Y finalmente yo creo que la clave fundamental en cultivo de tejidos vegetales es hacer micropropagación. Y decíamos que la micropropagación es la propagación en gran escala del material vegetal en espacios reducidos y en corto periodo de tiempo. Entonces, cuando yo tengo el material vegetal, tengo una vitroplanta que la he sacado, la he troceado, ¿no? Y ahora quiero micropropagarla. Es decir, quiero tener mayor cantidad de material vegetal por unidad de superficie, recurro a hacer subcultivos para hacer micropropagación. Y se pueden hacer hasta 6 subcultivos. Es decir, si yo parto de una yemita, esa yemita va a formar brotes axilares, esos brotes axilares los saco a la vitroplanta, la hago el troceado de la vitroplanta, saco más yemas y vuelvo a subcultivar. Y después del segundo subcultivo forma más material vegetal. Y así sucesivamente puedo hacer micropropagación hasta tener, qué sé yo, 6 subcultivos, con lo cual se ha incrementado la tasa de multiplicación potencial de la especie. Es decir, ese definitivamente es un objetivo fundamental que existe en el cultivo de tejidos vegetales para incrementar la tasa de multiplicación potencial a través de la micropropagación. Y la micropropagación entonces la hacemos con vitroplantas, utilizando entonces diferentes subcultivos para de esa manera tener mayor cantidad de explantes multiplicados propagados. En síntesis entonces, los subcultivos, el repicado, partimos de vitroplantas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de salvar el material vegetal, de cambiar el patrón de crecimiento para poder tener mayor cantidad de vástagos axilares y de esa manera propender a hacer la micropropagación. Finalmente, entonces, el subcultivo, el repicado, es la transferencia del explante a un medio de cultivo fresco en condiciones de asepsia. Repicado, para que lo pongan ahí en el glosario, repicado, subcultivo o trasplante. Entonces, es la transferencia del explante a un medio de cultivo fresco en condiciones de asepsia. Es la transferencia de un explante a un medio de cultivo fresco en condiciones de asepsia. Muy bien, hasta ahí entonces la clase del día de hoy, y con lo cual prácticamente vamos terminando lo que tiene que ver ya con la implantación, y en las clases subsiguientes nos queda una para poder hacer en cambio el manejo ya en condiciones sépticas. Muy bien, muy bien. En este espacio, no sé, ¿alguna pregunta tal vez al respecto? ¿Alguna pregunta? Tal vez alguna duda. ¿Podría tal vez repetir el concepto de repicado, por favor? Repicado, subcultivo o trasplante. Entonces decimos que es la transferencia del explante, a un medio de cultivo fresco, en condiciones de asepsia. Es la transferencia del explante a un medio de cultivo fresco en condiciones de asepsia. ¿Estamos, Anita? Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguien más? Tal vez alguna otra pregunta. Bien. Si no hay más preguntas, entonces vamos en estos minutitos, vamos entonces un poquito a explicar lo relacionado con la preparación de las soluciones porcentaje peso y porcentaje volumen, ¿no? Que es lo que Jordi me había conversado, que algunos compañeros tenían todavía un poquito de dificultad, ¿no? La mayoría creo que ya lo pueden hacer, pero sin embargo a mí me interesa que todos, absolutamente todos, se puedan empoderar del conocimiento, ¿no? Se puedan empoderar del conocimiento para de esa manera poder trabajar. A ver, entonces, voy a preguntarle a Talía. Talía, prenda las camaritas. Talía, prenda la cámara para verla. A ver, Talía. Le pregunto a Talía. Vamos a hacer un ejercicio, Talía. Y los demás tienen ahí, anotan ahí. Y me dicen cuánto sacan rapidito. Miren. La clave... Ingeniero. Sí, claro. Verá, lo que pasa es que la mayoría de mis compañeros hemos hablado y el problema que tenemos es en el procedimiento, porque si usted nos explica así nomás por voz, por decirlo así, no estamos entendiendo muy bien. Entonces, mis compañeros estaban diciendo que quizá pueda hacer un ejercicio, o sea, podamos hacer un ejercicio con usted mismo. Usted nos sigue explicando paso a paso, pero sería bueno hacerlo, por ejemplo, en una hoja de Word para asimilar con un pizarrón. Así vamos a estar. Todo está fríamente calculado, Jordi. Así vamos a estar. Listo. Entonces les digo que una de las mayores dificultades que uno tiene en matemáticas es de que todo el tiempo aprende matemáticas como se aprende inglés de memoria. Es decir, sin aplicar. Entonces, primera cuestión. Voy a dar primero los fundamentos para que tomen en cuenta que para poder hacer todo ejercicio matemático es importante plantear el ejercicio.
Yo me acuerdo que yo estudié en Malacatz, ¿verdad? Tenía un profesor que nos calificaba el procedimiento. Entonces, para hacer un ejercicio ya poníamos datos. Y yo me acostumbré a hacer las cosas así, ¿verdad? Incluso al final decía, encierren en un cuadradito y ponía LQQD, que quería decir lo que queríamos demostrar. O también se ponía respuesta. Entonces, lo primero que hay que hacer es el conocimiento de las unidades. Trabajar en las mismas unidades. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, preparar un litro, ¿no? El litro hay que saber cuántos mililitros tiene. Entonces le preguntaba a Talía, ¿cuántos mililitros tiene un litro, Talía? ¿Cuántos mililitros tiene un litro, Talía? ¿Talía? 1000. 1000, ¿no es cierto? 1000. Entonces, un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, si a mí me dan concentraciones de la solución porcentaje peso, porcentaje volumen, entonces yo tengo que trabajar primero en las mismas unidades. Es decir, más o menos exactamente igual a lo que pasa con el volumen. Si yo trabajo el volumen, el diámetro en centímetros, la altura en metros, no me va a salir en metros cúbicos. Tengo que transformar o la altura a centímetros o el diámetro a metros para trabajar en las mismas unidades. Perfecto, muy bien, Paola. Entonces un litro tiene 1000 mililitros, ¿no es cierto? Si yo digo 300 mililitros, ¿cuántos litros es? ¿Cuántos litros es? A ver, Yajaira. Si yo digo 300 mililitros, ¿cuántos litros es? Yajaira. Si yo digo 300 mililitros, ¿cuántos litros es? 0.3. 0.3. Perfecto. Entonces, esos fundamentos son imprescindibles. Entonces, si yo digo 300 mililitros, es como tener 0.3 litros, ¿no es cierto? Muy bien. Le quiero preguntar a Jonathan. En cambio, ¿cuántos miligramos tiene un gramo? 1000. ¿Cuánto? 1000. 1000, ¿no es cierto? Un gramo tiene 1000 miligramos, ¿no es cierto? Un gramo tiene 1000 miligramos. Muy bien, muy bien. A ver, voy entonces con Viviana. A Viviana, prende la cámara a verla. Viviana. Aquí estoy, Inge. A ver, Viviana. Entonces, si yo le digo a usted 2 miligramos, ¿cuántos gramos son? 2 miligramos. Fíjense, esa es la clave de todo. 2 miligramos, ¿a cuántos gramos es igual 2 miligramos? Entendiendo eso está. A 0,002. 0,002. No. ¿Qué? Gramos, perdón. Gramos. Muy bien, gramos. ¿No es cierto? Muy bien. Estamos haciendo ejercicios. A ver, Dani. Si yo le digo a usted, 2 litros, Sí, 2 litros, ¿a cuántos mililitros es igual? 2 litros. 2 litros. ¿A cuántos mililitros es igual? 2 litros. 2000 mililitros. 2000 mililitros. 2000 mililitros, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental para poder entender, entonces, las soluciones. Ahora bien, recuerden ustedes que había soluciones porcentaje peso y porcentaje volumen. Las de porcentaje peso, aquellas que realmente el soluto es un sólido y el disolvente es un líquido. Azúcar versus agua, por ejemplo. El soluto, ¿cuál es el azúcar? El disolvente es el agua, ¿no es cierto? A ver, hagamos así, facilito un ejercicio, a ver, un ejercicio. De las soluciones porcentaje de peso son fáciles. A ver, hagamos, por ejemplo, sacarosa al 2%. ¿Qué quiere decir? Clarito dice, verán, al 2%. Sacarosa al 2%, hagamos en un litro, a ver, que sería lo más fácil. Sacarosa al 2% en un litro. ¿Cuánto pondríamos de sacarosa y cuánto pondríamos de agua? Sacarosa al 2% en un litro. Sacarosa al 2% en un litro. ¿Cuánto? ¿Cuánto pongo? 20 mililitros. A ver, verán. Acabamos de ver lo que es el soluto y lo que es el disolvente. ¿Sí ven? Perdón, Si me dicen eso en el examen ahorita, después de haberles explicado esto, ahí sí los voy a sancionar, verán. Repito otra vez, por eso estoy explicando. Por eso empecé diciendo las bases. Vamos viendo primero lo que es el soluto y lo que es el disolvente. Entonces yo les digo, prepárenme sacarosa al 2% en un litro, ¿cuánto pongo? A ver. A ver. 1 litro, Inge. ¿Perdón? De líquido. ¿Cuánto? 1 litro de solvente. A ver, pero ¿cuánto es sacarosa? ¿Cuánto es sacarosa? ¿Cuánto es sacarosa? A ver.
0.02. 0.02, ¿qué? 20 mililitros, ingeniero. A ver, otra vez, repito otra vez. Cuando hablamos de soluciones, hay un soluto y hay un disolvente. Pongo ejemplo, el azúcar y el agua. Fíjense que estos dieron en química, ¿verdad? Ahí me dieron hace 1000 años en la universidad y hace 500 años en Cuba. Si yo me dicen a mí, si pongo azúcar en agua, ¿cuál es el soluto y cuál es el disolvente? A ver, partimos de eso. Si no, no van a entender el ejercicio que voy a hacer. A ver. ¿Cuál es el soluto si pongo azúcar en agua? ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente? Soluto sería el azúcar y el disolvente el agua. Soluto es el azúcar, el disolvente es el agua. El soluto en este caso, ¿en qué unidad está expresado? En porcentaje. No. En gramos. En gramos, ¿no es cierto? Usted nos dice a la tienda, llega y dice, señora Rosita, véndame 3% de sacarosa. Puta, cógela el 3% y le manda botando por la cabeza. No, pues, por eso es importante entender aquello. Ahora, entonces, el ejemplo que les puse, sacarosa al 2% en un litro, ¿cuánto pone? Ya, con eso sí, ahí sí ya. Serían 20 gramos, ¿no? 20 gramos. ¿De qué? ¿De qué? 20 gramos de de sacarosa. azúcar. ¿Y cuánto de agua? Un litro. Un litro. Un litro que son Un litro, ¿no es cierto? 1000 ml. Sí, Ya. un litro. Entonces ponemos 20 gramos, pesamos 20 gramos de sacarosa y ponemos disuelto en un litro de agua y tengo sacarosa al 2%. Otro ejemplo. Así es el examen, verán. Sacarosa al 2% en 500 mililitros. Sacarosa al 2% en 500 mililitros. ¿Cuánto pongo de agua y cuánto pongo de sacarosa? Sacarosa al 2% igual, pero en 500 mililitros. En 500 mililitros. 25, Inge, 25 gramos. O sea que va a ser más que para Ay, perdón, 10, perdón, 10. Otra vez, 10. ¿cuánto pongo? ¿Cuánto pongo? 10 gramos de 10 gramos. 10 gramos. De agua en 500. 500 10 gramos de sacarosa y 500 de agua. Muy bien. Otro ejemplo. Sacarosa al 2% en 2 litros. Sacarosa al 2%. Así son el examen, ¿verdad? Así les digo el examen. Rapidito, el que sabe, sabe. Tic, tic, pero así. Y ahorita más 40 sale. ¿Cuánto? 40. Pero 40, díganme la unidad. Pero díganme la unidad. 40 gramos de sacarosa. ¿Y cuánto de agua? En 2000 ml o 2 litros de agua. Muy bien, 40 gramos de sacarosa en 2 litros. Otro ejemplo, sacarosa al 2% mismo, pero en 100 mililitros. Así es el examen, verán. Estamos repasando para el examen. Así es el examen. Sacarosa al 2%, en cambio, en 100 mililitros. ¿Cuánto es? 2 gramos de sacarosa. ¿Y cuánto de agua? En 100 mililitros. 100 mililitros de agua. Muy bien. 2 gramos de sacarosa, así tienen que contestarme. Si me dicen 2 mililitros de sacarosa, mal, porque es una solución porcentaje. Pero acuérdense de la señora Rosita, usted no le llega a la tienda y dice, oiga, señora Rosita, véndame 3% de sacarosa. Oiga, coge el 3% y les tira por la cabeza. Entonces, repito, si me dicen ustedes 2 mililitros de sacarosa, 2% de sacarosa, chuta, está mal la respuesta. Entonces, repito otra vez, sacarosa al 2% en 100 mililitros, ¿cuánto ha sido? ¿Cuánto ha sido? Lo repitan todos. ¿Cuánto ha sido? 2 gramos. 2 gramos. Sí, Y 2 100 gramos. mililitros de agua. Ya. En 100 mililitros. 2 gramos de sacarosa en 100 mililitros de agua destilada. Y tenemos sacarosa al 2%. ¿Está claro? ¿Está claro? Y de esa manera puedo hacer en agar, puedo hacer con cualquier otra cosa. Entonces, yo voy a tomar en agar, los voy a tomar en sacarosa, en diferentes cosas. No solo les voy a tomar en sacarosa, voy a tomar en diferentes cosas. Y les puedo cambiar el volumen de la... Por eso es importante saber cuál es el soluto y cuál es el disolvente. Puedo cambiarles el soluto o puedo cambiarles el disolvente. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio ya que los dicen son complicadísimos y que no hay cómo hacerlos. ¿Están observando la pantalla? Sí, ingeniero, eso. Jorge dijo, no palabras, quiero hechos. Y conmigo las cosas son al pan, pan y al vino, vino. A mí me interesa que mis estudiantes aprendan. A mí me interesa que mis estudiantes aprendan. Vamos entonces, vamos a hacer un ejercicio. Anoten ahí un ejercicio. Anoten un ejercicio que vamos a hacer. Me dicen a mí, a ver, anoten ahí. ¿Están atentos o no? Atención. ¿Están atendiendo? Ya. Ejercicios. Sí. Este va a ser un ejercicio del examen. Me dicen a mí que prepare 300 mililitros de medio de cultivo MS.
Me dicen a mí que prepare 300 mililitros de medio de cultivo MS, al cual le debo adicionar 2 miligramos por litro de tiamina. Recuerden que la tiamina es la vitamina B1, al cual le debo adicionar 2 miligramos por litro de tiamina. La tiamina es la vitamina B1. Y me dicen que la solución stock de la tiamina ha sido preparada a razón de 10 gramos en 50 mililitros. 10 gramos en 50 mililitros. Repito otra vez el ejercicio. Repito otra vez. Me piden que prepare 300 mililitros de medio de cultivo MS. Yo le digo a Jordi, Jordi se va al laboratorio y se va con Eva. Y les digo, por favor, lleguen al laboratorio y me preparan 300 mililitros de medio de cultivo MS y le ponen 2 miligramos por litro de tiamina, que es la vitamina B1, y van a encontrar la solución stock, que en cambio la dejó preparando Viviana y Fabiolita, y está preparada la solución stock 10 gramos en 50 mililitros. Así dice, solución stock la tiamina, y dice 10 gramos en 50 mililitros. ¿Estamos todos? ¿Tienen el planteamiento del ejercicio? ¿Están todos atendiendo? Pero contesten. Si no, no Sí, sé. ingeniero. Perfecto. Ingeniero. Sí. ¿Qué es lo que primero que hay que hacer? Plantear el ejercicio. Es lo que digo que a mí en Malacatos, ¿verdad? En escuelita de Baré que me enseñaron. Acostúmbrense a plantear el ejercicio. Dice aquí, datos. Primer dato, ¿qué me pide? Dice que prepare 300 mililitros de medio de cultivo MS. ¿Qué más me da? Dice que la tiamina ponga 2 miligramos por litro. Recuerden que la tiamina es un sólido. Y me dice que la solución stock que dejó preparando Jordi o que dejó preparando Eva o cualquiera de ustedes, la solución stock de la tiamina ha sido preparada 10 gramos en 50 mililitros. ¿Qué significa esta solución stock? Significa que esto, como vimos en la clase anterior, que fue anteriormente, significa que esto es una solución concentrada. Es decir, aquí hay para preparar una cantidad de medios de cultivo. ¿Está entendido hasta ahí el planteamiento del problema? Sí, sí, ingeniero. Repito otra vez. Sí. Les quiero que todos salgan bien, porque yo voy a tomar ejercicios de estos, verán. Lo voy a tomar de la tiamina, de la piridoxina, del minoxidil, del ácido naftaleno-acético, de la quinetina, de todo. Solo cambio datos nomás, pero es exactamente el mismo procedimiento. Repito, me piden que calcule 300 mililitros de medio de cultivo MS, que le ponga 2 miligramos por litro de tiamina, de la solución stock que está 10 gramos en 50 mililitros. ¿Qué hago? 2 reglas de 3. Primero que, o sea, hay diferentes procedimientos. Este es uno. Pucha, hay una cantidad. Pero yo les voy a indicar este que puedo hacer o se puede hacer al contrario también. ¿Qué digo yo? Digo yo, mi solución stock está preparada 10 gramos en 50 mililitros. ¿Sí me están atendiendo? Sí, ingeniero. Sí. Aquí viene lo que les dije antes. Hay que trabajar en las mismas unidades. Aquí yo puedo hacer o que los gramos transformarlos a miligramos o los miligramos transformarlos a gramos. A ver, por ejemplo, si trabajar en miligramos, ¿cuánto es 10 gramos en miligramos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 10 gramos en miligramos? Sería 0.001. A ver, 10 gramos en miligramos, ¿verdad? 10.000 gramos. 10.000. 10.000. Fíjense la diferencia. Recuerden también que eso se veía en matemáticas, cuando se transforma, por ejemplo, de metros a centímetros por 100. Y cuando se hace de una menor a mayor, dividido por 100. Por lo que yo les digo a ustedes que a veces a uno cuando le enseñan matemáticas, eso es tan sencillas, le enseñan de memoria, ¿verdad? Pues en vez de decir, le enseñan como el inglés. No le enseñan como debería ser, la aplicabilidad de aquello. Entonces, repito, puedo hacer de esta manera también. Puedo decir que 10 gramos es igual a tener también 10.000 miligramos. Entonces, planteemos de la manera que está y después hacemos acá. ¿Y 2 miligramos a cuánto es igual en gramos? ¿A cuánto es igual? 2 miligramos, ¿a cuánto es igual? 0.02. 0.02 gramos. Y aquí está planteada la primera regla de 3. Entonces dice, si la solución stock está preparada 10 gramos en 50 mililitros y a mí me pide, no sé, el investigador que tome 2 miligramos, digo yo, 0.02 gramos, ¿cuánto debería tomar de la solución stock para preparar recién 1 litro? Para preparar 1 litro. Entonces, hago la regla de 3. Hagan esto, multipliquen, por favor. Multipliquen 0.02 por 50 dividido para 100. A ver, eso ayúdenme ustedes. 0.02 por 50 dividido para 100. ¿Cuánto da? A mí me queda, ingeniero, 0.001. 0.01 mililitros por litro, ¿no es cierto? Muy bien.
Esta es la cantidad que yo tengo si me mandarían a preparar 1 litro. Pero recuerden que el dato me mandaron a preparar 300. Repito otra vez. Hagamos de otra manera, a ver. En cambio, hagamos aquí con 10.000 miligramos. Tiene que salir exactamente lo mismo. A ver, hagamos en cambio aquí con 10.000 miligramos y acá 2 miligramos. A ver, alguien que me ayude con la calculadora. A ver, alguien que me ayude con la calculadora ahí. A ver. Sí sale lo mismo, Inge. Vale, exactamente. Muy Sale bien. lo mismo. Perfecto. Gracias, Vivianita. Gracias, Fabiolita. Muy bien. Ahora, recién tengo la respuesta por litro. Es decir, si a mí me hubieran mandado a preparar 1 litro, tenía que tomar 0,01 mililitro por litro. Mililitro por litro. Muy bien. Pero ahora viene la segunda regla de 3, que es la que me dice aquí el dato. Pero a mí me piden solo que prepare 300 mililitros. Entonces hago la segunda parte del ejercicio. Digo, si para preparar 1 litro necesito tomar de la solución stock 0,01 mililitro, para preparar 300 mililitros, aquí nuevamente la importancia, 300 mililitros, ¿a cuántos litros es igual? Eso le pregunté a Jairita. ¿A cuánto es igual 300 mililitros? En litros. 0.3. 3, ¿no es cierto? Digo, otra regla de 3. Digo, si para preparar 1 litro necesito tomar 0,01 mililitros por litro, yo quiero preparar solo 300. 300 me mandó a preparar a mí el profesor. ¿Cuánto debo tomar? Hago la regla de 3 y multiplico. A ver, multipliquen. 0,3 por 0,01 va a dar una cantidad. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 0.003. Muy bien. Da 0,03. Pero aquí las unidades importantes. Mililitros en los 300 mililitros. Es decir, tengo que poner 0,003 mililitros en los 300 mililitros, ¿sí? Entonces, miren, cuando yo pongo 0,1 mililitros y la pongo en el litro, estoy adicionando 2 miligramos por litro de tiamina. Cuando pongo 0,003 mililitros, en 300 mililitros también estoy agregando 2 miligramos por litro de tiamina. Es decir, la concentración es la misma. La concentración es la misma. Ahora, muy bien. Como esta es una solución porcentaje-volumen, aquí se ve, porcentaje-volumen. Es decir, un soluto disuelto en un líquido, entonces tengo que ver cuánto debo tomar de la fase líquida y cuánto debo tomar de la fase, en este caso, que es el soluto. Entonces diré, 300 mililitros menos 0,03, que es la cantidad que debo adicionar, me da 299,997 mililitros de agua y 0,03 mililitros de tiamina. Y con esto preparo mis 300 mililitros de medio de cultivo, adicionando 2 miligramos por litro de tiamina. Inge, disculpe, ¿no quedaría 0.003 o yo estoy confundida? Sí, usted, Inge, le ha puesto un 0 de más. Entonces hay un 0 de más ahí. Hay un 0 de más. Hay un 0 de más. Hay un 0 de más. Pero el 0 de más es importante. Ya, Inge, muchas gracias. Ya. Entonces nos da que tenemos que tomar esta cantidad. Sí, acá abajo ya está correctamente. Acá abajo ya está correctamente. Entonces, 299,99 tenemos que tomar de agua y 0,3 de tiamina. Pregunta, en esta partecita de aquí, última parte de la pregunta del examen que siempre les hago. ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente? El solvente es el agua y el soluto es la tiamina. Muy bien, muy bien. El disolvente, esta de aquí es el agua y el soluto es la tiamina. Entonces, cuando yo agrego 0,03 mililitros de tiamina, estoy agregando 2 miligramos por litro de tiamina, ¿sí? Es decir, esta solución que era una solución porcentaje peso, se convirtió en una sustancia porcentaje volumen. De ahí la importancia de saber lo que es el soluto y lo que es el disolvente. 2 reglas de 3. 2 reglas de 3. Nada más. Y yo les incluso puedo hacer una regla de 3 compuesta, ¿no? Una sola, que en matemáticas yo no sé. Yo la verdad que yo estudié todavía en Malacatz y escuelita con calculadora 120. Entonces, a mí me gusta hacer paso por paso. Por eso aquí los datos, esto me acuerdo que el profesor de matemáticas en Malacatz, ¿verdad? Nos decía, señores, acostúmbrense a plantear el ejercicio.
Y esto de aquí es la respuesta, lo que queríamos demostrar. LQQD, decía él, lo que queríamos demostrar. Respuesta. Para mí la respuesta correcta que me digan es poner 299,9 mililitros de agua destilada y 0,03 mililitros de tiamina. Esa es la respuesta correcta. Si ustedes me dicen que ponen 300 mililitros de agua y 0, así tengan esto correcto, no está bien. Ustedes van a decir, pues es una cantidad chiquitina. Sí, ese es el efecto que hace la tiamina en esa cantidad. Aunque ustedes no lo crean, este efecto de la tiamina es el importante. Este de aquí, este de aquí. Y en las hormonas incluso es mucho más pequeño. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque miren lo que es en la práctica tener que pesar 0,02 gramos o 2 miligramos. Imposible. Entonces, para ello, utilizamos soluciones stock. ¿Está claro? Sí, ingeniero, sí. ¿Qué parte Sí, quieren que repita? Repito 1000 veces. Repito 1000 veces. Pero no quiero que nadie se caiga en el examen. Repito otra vez. Así voy a tomar el examen. Así voy a tomar el examen. Repito. Pero tienen que darme la concentración correcta. Saber lo que es el soluto y saber lo que es un disolvente. A ver, la concentración correcta, por favor. La concentración correcta. ¿Preguntas? ¿Está claro? Pero digan. Por mi parte, sí, Inge, sí está claro. Inge, una consulta en cuestión del tiempo de entre cada eje para resolver cada ejercicio, más o menos, ¿cuánto sería? ¿Qué tiempo que ahorita o qué? No, para la prueba. Más o menos me demoro, no sé, unos 5 minutos, póngale promedio, ¿no? Entonces, es facilitito estos. Yo a chulla dedo que manejo la calculadora y 120 todavía. Dos. Tal vez un minuto se demora en hacer mucho. Ah, ya, Inge. Es que como hay que organizar los datos, entonces yo decía, por si acaso. Sí, puede ser un minuto, 2 minutos, suficiente. 2 minutos por ejercicio. 2 minutos ya. 2 minutos. Ya. 5 minutos entre los dos ejercicios. ¿No? Son 4 5. ejercicios. Por eso, cada ejercicio. Allá, 2 minutos. Allá. La prueba son 4 ejercicios. La prueba son 4 ejercicios. En todo caso serían casi 10 minutos por estudiante, ¿verdad? No, ojalá no. Bueno, ya, pero a ver, vamos a par. Vamos a par. Verán. Inge va a ser aquí, ¿no es cierto? O sea, en videollamada. Esto, ¿saben cuál era lo ideal? Tomarlo en el laboratorio. ¿Cuál es la otra parte, verán? Verán cuál era la otra parte en el laboratorio. Esto es lo lindo. No tenemos cómo, ya, por lo menos siquiera aplicar. Aquí lo importante es, esta es la mitad, para mí en el laboratorio solo es la mitad. Esto es papayas. ¿Saben qué es lo más importante? Entonces en el laboratorio yo lo tenía planificado así. Si por ejemplo vale 2 puntos, el cálculo vale 0,5. Y 1,5 vale coger la pipeta, medir esto y poner esto con la pipeta. Eso vale 1,5. Pero como no hay cómo hacer en el laboratorio, entonces va a valer ahora todo el valor del ejercicio, va a valer la respuesta. ¿Está claro? Pero la idea es de que en el laboratorio, una vez que ustedes hacían el ejercicio, ¿no? Me miden con las pipetas, con los vasos de precipitación, esta cantidad y me adicionan la tiamina. Esa es la idea. Pero como no tenemos, entonces solo va a quedar con el ejercicio. ¿Está claro? ¿Preguntas? Sí, ingeniero, no creo que ahora, haya más preguntas. Ahora viene la cuestión. Si ustedes hacen, qué sé yo, practiquen, verán, hagan ejercicios, porque yo generalmente puedo hacer que haga ejercicios en cadena. Es decir, por ejemplo, me calculan la sacarosa y en función de la sacarosa calculamos una sustancia porcentaje líquido. Entonces, si sacaron bien el ejercicio de la sacarosa, va a salir bien el ejercicio del líquido, ¿no? Entonces, háganlo bien. Entonces, pero si en cambio, si sale mal la primera, automáticamente la segunda te va a estar mal. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. La idea es que ustedes sepan. Pero para mí lo más interesante hubiera sido que eso lo miran en el laboratorio. Si cojan una pipeta, pipeten, dice, tengo que poner 0,03 mililitros de tiamina. A ver qué pipeta cogen, una pipeta micrométrica, ponen 0,03. Jordi si las conoce, las pipetas micrométricas son pipetas que miden cantidades muy pequeñitas. Tienen la posibilidad de medir hasta 0,01 miligramos, ¿verdad? Hasta esa cantidad mide, 0,01 miligramos.
perdón, mililitros, 0,01 mililitros, mide, y puede poner. Pero como no hay cómo, entonces nos vamos a quedar solo con el ejercicio. Solo nos vamos a quedar entonces con el ejercicio, ¿ya? Entonces, de esa manera van a hacer los ejercicios. No sé si tal vez tienen alguna otra pregunta, por favor. Con toda confianza, por favor. A mí me interesa que salgan bien. A mí no me interesa poner preguntas rebuscadas. Ya les digo cómo voy a tomar. A mí me interesa que ustedes salgan bien y que aprendan. A mí no quiero que se preparen solo para el día de la prueba y no. Quiero que toda la vida sepan. De manera, si algún rato ya en la vida profesional les toca trabajar en un laboratorio o hacer su trabajo de posgrado, no sé, o van a hacer una pasantía en el CATI, como en efecto ahorita están pidiendo estudiantes de carrera de ingeniería forestal que manejen cultivo de tejidos para hacer una pasantía de un mes en el CATI, les contaba a ustedes, les dicen prepare, qué sé yo, tiamina al 2%, perdón, tiamina 3 miligramos por litro en 600 mililitros. Dicen, no sé, yo solo sé para litros nomás, yo para 600 no sé, ¿cómo que no sé? Es como más o menos decir, haga una carretera y encontré una montaña, ahí muere la carretera porque no puedo replantear la curva. Más o menos así, ¿no es cierto? Entonces la idea es de que ustedes sepan exactamente cómo se hace una sustancia, porcentaje peso y porcentaje volumen. Y por eso era la insistencia que yo les decía, estudiarán lo que es solución porcentaje peso, porcentaje volumen, qué es y todas cuestiones. Entonces, si uno sabiendo a dedillo, eso no hay ningún problema. Jordi, ¿quedó satisfecho con la inquietud o no quedó satisfecho? No, sí, ingeniero, está muy bien la explicación. Y muchas gracias. Digo, menos palabras, más prácticas, digo. Ya. Está bien. A ver, pero pregunten. Si a alguien todavía no quedó claro. Si a alguien todavía no le quedó claro, por favor, pregunten. Pregunten, por favor. El silencio significa que aceptan. No. Pueden ser que los ejercicios no se hagan en cadena. Es que pues así justo tengamos mala suerte y los nervios nos ganan. Así es que no se hagan en cadena. Ahí vemos. No, tranquilo, no pasa nada. No se preocupen. Es que uno le puede ganar los nervios. Sí, no, tranquilo, no pasa nada. Ya, dale. Ingeniero, no sé si me puede explicar esos ejercicios en cadena que dijo Leslie. Lo que pasa es que un ratito se me fue en internet y no escuché. Verá, el ejercicio en cadena, por ejemplo, yo les digo, a ver, quiero que me prepare por decir algo, por poner un ejemplo. Yo le digo que me prepare por decir algo, ácido endolacético. O sea, así estaba pensando, ¿no? Ácido endolacético, no sé, 1 miligramo por litro. Ya, por litro. Entonces, usted me prepara el ácido endolacético, 1 miligramo por litro, de una solución stock por 0,5 gramos en 100 mililitros. Ya. Una vez que me prepara eso, yo le digo a usted, ahora prepáreme eso en 300 mililitros. O sea, con esa respuesta de ahí, pasa a la siguiente pregunta. Entonces, eso me dice Leslie que quiere que mejor les haga, dice con mayor intensidad es Leslie, o sea, dice que les haga más de eso. Así era Leslie, ¿no? No, al contrario. Al contrario, yo entendí al contrario. No, ingeniero, no, tranquilo, no pasa nada. Eso así era más o menos, Jordi, ¿está claro ahí? Sí, ingeniero. O sea, por decir algo, que la respuesta de la tiamina incida para el otro ejemplo, ¿ya? A eso me refiero. Como uno mismo hace la concentración. Exactamente. Ya. Entonces, como les digo, vuelvo a repetir. ¿La clave cuál es? Primero, saber unidades, ¿no? Saber unidades. Primera cuestión. Saber, por ejemplo, qué es un litro, qué es un gramo, qué es un miligramo, qué es un kilogramo. Porque yo puedo dar 100 en kilogramos, ¿verdad? Puedo dar 100 en mililitros, ¿no? A ver, y otra cosa. A ver, puedo dar 100 en centímetros cúbicos también. Entonces, todas cositas son unidades, mira, unidades. Ya son unidades. Ahí sí ustedes ya lo saben, unidades. Primera cuestión, trabajar en las mismas unidades. Segundo, importante, plantear la regla de 3. Tengan los datitos, acostúmbrense a, bueno, ustedes ya son pues más modernos, ustedes son súper rápidos en pensar, en actuar, yo todavía tengo que anotar así poquito a poco. Ustedes en cambio ya hacen directamente ahí. Entonces, planteen el ejercicio y luego van haciendo la regla de 3, ¿no? Pero no se olviden de plantear en las mismas unidades. Segundo elemento a considerar, lo que es el soluto y lo que es el disolvente para poder expresar correctamente la respuesta, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, digo, estoy preparando una solución agar y agua, ¿qué tipo de solución es agar y agua? Solución porcentaje de peso. Porcentaje peso. Muy bien, porcentaje peso. Entonces, yo necesito expresar la cantidad que me sale del agar en gramos o miligramos, ¿sí?
Y la cantidad, en este caso, el disolvente en mililitros o litros. Entonces, esa es la clave fundamental para todo. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, ingeniero, por mi parte sí. Vamos a ir entonces terminando la clase del día de hoy. Quiero aprovechar nuevamente espacio para agradecer y felicitar a ustedes, al curso, realmente por la iniciativa que han tenido de adoptar algunas acciones tendientes a ver si se puede ayudar en algo a Mayrita. Les felicito, definitivamente eso demuestra y me confirma más la calidad que ustedes son como personas, como seres humanos. Mi especial felicitación a Leslie, liderada por él, Jordi también que ha venido trabajando, y a todos, absolutamente a todos. Realmente sumémonos a esta cruzada, a esta propuesta. Hoy es ella, mañana podemos ser cualquiera de nosotros, así que realmente los invito a que sigamos trabajando en esa misma línea. Les felicito desde lo más profundo de mi corazón. Saben realmente lo importantes que ustedes son en mi vida académica, en mi vida personal. Les tengo un altísimo cariño, un altísimo concepto, y les digo sinceramente que a mí realmente me tocó duro esta noticia, y por eso realmente estoy terminando esta clase, terminando de hacer el homenaje que hice al inicio a ella, porque estoy seguro y estoy convencido de que queremos contar con su grata presencia nuevamente. Así que muchísimas gracias a ustedes. Si Dios lo permite, entonces nos estamos viendo el día jueves que seríamos 14, entonces para dar inicio a la pruebita, si nos reunimos en el aula, y luego entonces vamos ingresando de uno en uno. Muchísimas gracias. Inge, una preguntita antes. El día jueves, ¿verdad? Va a ser el examen. ¿Va a ser por orden de lista o podemos...? No, por orden de lista. Ah, ya. Avanzamos ahí por orden. Lo importante es de que... Ya, muchas gracias. ¿no? Muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana. Que Diosito los bendiga. Cuídense mucho. Y si Dios lo permite, entonces nos estamos viendo en la próxima clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Que estén muy bien. Hasta luego. Ingeniero.